En el tercio sur de la Sierra Volcánica de Gata, considerada como uno de los máximos exponentes europeos de macizos montañosos de origen volcánico, se encuentra el Cabo de Gata. Esta costa, de dunas fósiles y mares cristalinos, de donde partiera la Armada Española en su lucha contra los turcos, es un lugar de interés tanto histórico como natural. Los fenicios lo llamaban promontorio de Charideno, que significa promontorio de coralinas y ágatas. Los árabes tradujeron el nombre por Gapta, y del nombre árabe derivó el actual Cabo de Gata. El cabo encierra importantes endemismos botánicos que se reparten entre las sierras colindantes, la abrupta costa y las salinas del cabo, una zona encharcada de importante potencial biológico que sirve de refugio a buen número de aves acuáticas, entre las que destacan los flamencos. Entre las salinas y el mar, separando los ecosistemas, se extiende una franja de dunas sobre la que crecen tarajes y distintas especies de vegetación palustre. Las dunas del Cabo de Gata son la puerta de un desierto que se extiende hacia el interior a escasa distancia de allí. Un paisaje que iba a ser el punto de partida de esta 10ª ruta alternativa. Desierto abrasador, una tierra cuarteada por los rigores del clima, el desierto de Tabernas. Las margas y areniscas, excavadas por las escasísimas pero torrenciales lluvias, han labrado el terreno en cárcavas, barrancos y ramblas. Apenas hay vegetación y solo algunos matorrales de herbáceas, algunos endémicos, ponen un punto de verdor al deshidratado paisaje. Pero incluso este tórrido desierto esconde sorpresas al viajero. En mitad de un paisaje más propio de América o África, aparecen edificaciones que recuerdan a los lejanos tiempos de la conquista del oeste. Porque Tabernas ha sido escenario de los rodajes de gran número de películas, desde los ligeros spaghetti western hasta las magníficas Patton y Lawrence de Arabia. Tantas han sido las representaciones del lejano oeste que se han rodado en Tabernas, que ha terminado por establecerse un pueblo permanente ambientado en la época. Banco, oficina del sheriff, salón,
En el pueblo no falta un solo detalle. Incluso los vaqueros deambulan a sus anchas por la calle para deleite de los visitantes que, igual que ellos, pueden recorrer la zona a caballo. Para el público asistente, la visita se completa con la representación en vivo de una historia al viejo estilo del oeste. Un grupo de profesionales y especialistas de rodaje interpretan escenas que dan vida al escenario. No falta ningún ingrediente. Hay buenos, hay malos y, sobre todo, mucha acción. You will come to Colorado, that you will sing along with me. Never you will go to El Dorado. I hope that you will find good things to see. Singing home, how I miss you. Hope that you will sing along with me. Singing home, how I'd like to see you. Hope that you will find good things to see. El Dorado. Singing, oh, how I miss you. I wait for you to sing along with me. El desierto de Tabernas es un inhóspito lugar donde la vida es escasa y los animales y plantas resultan poco llamativos. Sin embargo, en Almería, muy cerca de estos secarrales, se encuentra un centro dedicado a salvar algunas de las especies desérticas más amenazadas no de nuestro territorio, sino del vecino desierto del Sáhara. En el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana se mantienen 3 especies de gacelas y una de arru norteafricano, que están cada una de ellas incluida en alguna de las categorías de amenaza, de extinción. Las actividades del parque comenzaron en 1971, impulsadas por el profesor José Antonio Valverde y por Antonio Cano, que consiguieron los últimos ejemplares de una de las especies más amenazadas de extinción, el antílope mojor o gacela dama mojor. Esta especie, que se había extinguido en el Sáhara Occidental a finales de los años 60, mantenía un estatus muy pequeño por una persona particular que tenía un grupo en cautividad. Posteriormente se incorporaron otras especies, la gacela dorcas, que había sido muy abundante en todos los territorios del Sáhara, pero cuyo número se redujo drásticamente hasta el punto de que en 1975 en la antigua colonia española habían desaparecido en libertad. La gacela de Cuvier, que es una gacela de montaña africana, la única gacela de montaña africana que se había dado por desaparecida varios años antes, afortunadamente no era así, se consiguieron 3 ejemplares que se incorporaron a este parque y posteriormente se han localizado algunos pequeños grupos en estado libre. Y finalmente el arruy, la subespecie sahariana del arruy, de la que parece casi sin lugar a dudas que los únicos ejemplares vivos que quedan son los que están en el Parque de Almería. Gracias al Parque de Rescate de la Fauna Sahariana, las 4 especies que alberga tienen asegurada su continuidad genética y ya se han iniciado proyectos de reintroducción en sus países de origen.
Almería se convierte así en un importante foco para la salvaguarda de la variabilidad genética de los territorios desérticos del Sáhara. Al noroeste de Almería, el paisaje cambia radicalmente. Los olivos se hacen dueños del paisaje conforme uno se adentra en la provincia de Jaén, tierra de olivareros. Nuestra primera parada en la provincia era aquí, en la histórica y bellísima ciudad de Úbeda, para realizar, visitándola, un recorrido por el Renacimiento español. Dice la leyenda que la ciudad fue fundada por Idubeda, nieto de Túbal, y a su vez nieto de Noé y primer poblador de España. Su origen, aunque menos romántico, se debe probablemente a poblamientos visigóticos que dieron paso a asentamientos árabes. Fueron estos los que denominaron a la ciudad como Edbete, Obda y finalmente Ubazza, de donde viene el nombre de Úbeda. La época dorada de Úbeda fue, ya bajo el poder cristiano, durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Es entonces cuando las familias más importantes encargan al arquitecto Andrés de Vandelvira que se ocupe de sus edificios. Y Vandelvira levanta las principales edificaciones que perduran hoy día. En la plaza de Vázquez de Molina, también llamada de Santa María, asoman los más representativos edificios de esta época. Uno de los pocos que no pertenece a Vandelvira, pero que asoma también a esta plaza, es el Parador de Turismo Condestable Dávalos, lugar en el que nos alojamos durante nuestra estancia en la ciudad. En su interior, el parador conserva la austeridad de su fachada, alegrando pasillos y habitaciones con un patio central de doble galería que hace las delicias de huéspedes y visitantes. Junto al parador, en la plaza de Vázquez de Molina, se levanta también la Sacra Capilla de El Salvador. Su proyecto se debe a Diego de Siloé, quien tuvo que renunciar a la dirección de las obras por estar trabajando en la Catedral de Granada, y fue Andrés de Vandelvira el que se hizo finalmente cargo del proyecto. El monumento formaba parte del ambicioso proyecto de Francisco de los Cobos, mecenas del edificio, quien deseaba una capilla privada para albergar su tumba y la de sus sucesores, una universidad y un convento. El resultado es uno de los monumentos más interesantes de la ciudad por su riqueza artística. El arte en Úbeda no es patrimonio de tiempos pasados. En la actualidad, la cerámica de la ciudad
sigue siendo de extraordinaria calidad y belleza. Los alfareros, que se concentran en la calle Valencia, reproducen piezas tradicionales siguiendo las técnicas artesanales antiguas, tal y como se hacía siglos atrás. Todo el proceso es manual y cada obra se cuida con esmero. Al modelado le siguen, según la pieza, distintos procesos que terminan con las diferentes decoraciones, aunque la obra no estará acabada hasta que después del horneado se le den los retoques de pintura y barniz deseados. El resultado bien merece el esfuerzo. Las jarras de tipo zurbarán, las jarrillas para aceite y vinagre, los platos, los porrones de aguardiente y los lebrillos decorados con el gallo, marca y sello de la cerámica local, dan idea de la variedad y versatilidad del arte tradicional de los alfareros ubetenses. A las afueras de Linares, siguiendo destino de nuestra 10ª ruta, se encuentra el yacimiento arqueológico de Cástulo, ciudad ibérica, fenicia, cartaginesa, romana, visigótica y árabe de estratégica importancia. Las excavaciones de Cástulo son de tal importancia que el Museo Arqueológico de Linares está dedicado de forma monográfica a los hallazgos encontrados entre sus ruinas. Durante la época ibérica, Cástulo fue el centro principal de una rica cuenca minera. Llegó a ser una de las mayores poblaciones de la Hispania prerromana y financió las campañas militares de Aníbal, y con los visigodos fue sede episcopal. De todas estas épocas, Cástulo nos ha legado indicios y recuerdos llenos de información para los arqueólogos e historiadores. El yacimiento presenta construcciones romanas y necrópolis ibéricas con túmulos de grandes dimensiones. Allí se han encontrado sellos de plomo, capiteles, lápidas, estatuas y ornamentos, tallas, monedas e incluso finos recipientes de vidrio milagrosamente conservados. Son preciosas piezas que guarda celosamente el Museo Arqueológico de la ciudad de Linares. Nuestra última parada en esta provincia andaluza era en su capital. La ciudad de Jaén, poblada desde el origen de la historia, tiene una situación estratégica que la convirtió en encrucijada de razas y culturas. Por algo los árabes la llamaron Jehén, que significa lugar de paso de caravanas. Las distintas culturas que poblaron Jaén en el transcurso de su historia dejaron su huella. Como en tantas otras ciudades andaluzas,
Árabes y cristianos alternaron su habitación y los rasgos de ambos salpican la urbe, aunque por desgracia el vencedor solía destruir cuanto recordara al enemigo y en especial a su religión. Numerosas plazas, iglesias y monasterios hacen de Jaén una ciudad repleta de monumentos. Pero entre todas las edificaciones hay una que destaca sobresaliendo llamativamente: la catedral. La Catedral de Jaén tiene una historia tan azarosa al menos como la propia ciudad. En su solar hubo una primera iglesia que luego los árabes cambiaron por una mezquita, hasta que a mediados del siglo XIV el obispo Nicolás de Viedma decidió demolerla y construir la catedral cristiana. Pero cuando estaba a mitad de su construcción, parte de la misma se hundió y una junta de canteros estimó que había de derribarse todo y volver a empezar las obras. El resultado final mereció la pena. En su interior, la catedral guarda innumerables tesoros, entre los que destaca la reliquia que el propio Nicolás de Viedma trajo de Roma, la reliquia del Santo Rostro. La reliquia cuenta con profunda devoción popular. Según una antigua tradición, es uno de los pliegues del lienzo con que Santa Marcela, la popular Verónica, enjugó el rostro de Cristo cuando camino del Calvario cayó vencido por el peso de la cruz. Hoy, la cara de Dios, como popularmente se la conoce, se guarda celosamente en la catedral después de que el obispo Nicolás de Viedma la obtuviera del Papa Gregorio XI. La ciudad de Jaén está dominada por un castillo construido por el rey nazarita Al-Hamar y reconstruido por Fernando III. El castillo está en lo alto de un cerro que, como él, reciben el nombre de Santa Catalina debido a que Fernando III tomó la plaza el día de la Santa. El castillo y gran parte de las murallas que desde el cerro descienden rodeando la ciudad se conservan desde sus orígenes. Pero junto al antiguo alcázar, imitando su arquitectura, hay un edificio nuevo construido en 1965, el Parador de Turismo de Jaén, lugar desde el que pusimos rumbo a la provincia de Granada. Sierra Nevada, en pleno corazón de Granada, un conjunto montañoso que forma el macizo más alto de Europa Occidental. Estas montañas tienen un alto valor ecológico que les han valido su clasificación como parque natural. Pero Sierra Nevada es conocida más que por sus especies, por las magníficas posibilidades que ofrece para la práctica del esquí alpino.
Estación Internacional de Esquí de Sierra Nevada, a 2100 metros de altitud, es el destino de miles de esquiadores que llegan aquí todos los años a disfrutar del sol y de la nieve. A tan solo 40 kilómetros en línea recta del mar Mediterráneo, las pistas de Sierra Nevada cuentan con un clima extraordinario, mientras sus instalaciones e infraestructura le han permitido ser la sede de los Campeonatos Mundiales de Esquí Alpino de 1996. Pocos lugares tan apropiados para que los aficionados a la nieve practiquen su deporte. A la sombra de Sierra Nevada, disfrutando de sus cimas nevadas, se encuentra la ciudad de Granada. Bajo la dominación almorávide y almohade, Granada creció y se embelleció, llegando a ser capital de la España musulmana al ser conquistada Córdoba. Fue en este periodo cuando la refinada sensibilidad árabe creó la Alhambra, un monumento mundialmente conocido en una ciudad maravillosa. Como diría el eminente arabista García Gómez, la Alhambra es no solo el más bello, sino el mejor conservado y más antiguo de todos los viejos palacios árabes que quedan en el mundo, situado en el entorno más hermoso de cuantos produjo el arte árabe en todos los tiempos y países. En la vecina provincia de Málaga, una laguna salobre es el escenario donde todos los años se produce un inusual evento.
La laguna de Fuente de Piedra, llamada así por sus propiedades curativas contra los cálculos renales, es el lugar donde se congrega anualmente, desde mediados del mes de marzo, la colonia de flamencos más importante de Europa. Más de 12.000 parejas llegan aquí a criar, abandonando la laguna en septiembre tras el nacimiento de los pollos, cuando regresan a sus cuarteles de invierno en África. Aunque el singular valor de Fuente de Piedra se deriva de la colonia de cría de flamenco, el número de especies de aves acuáticas que llegan a sus aguas a lo largo del ciclo anual es muy amplio. Hasta la laguna llegan, por ejemplo, la gaviota picofina y la pagaza piconegra, que nidifican aquí, y anátidas como el tarro blanco, el pato colorado, o esta, la malvasía, que en el mes de marzo comienza su cortejo, luciendo entonces los machos un color azulado en su rechoncho e irregular pico. La laguna de Fuente de Piedra, en Málaga, recibe el aporte hídrico de varios arroyos, de los flujos de descarga del acuífero subyacente y de las precipitaciones atmosféricas. Pero es frecuente que en la época seca sea necesario bombear de otros caudales el agua necesaria para que los flamencos puedan sacar adelante su pollada anual. En 1997, año en que rodamos estas imágenes, la laguna presentaba una cantidad de agua inusualmente alta, lo que favoreció la cría de la colonia. Millares de pollos, diferenciables por su desgarbado aspecto y color gris, llenaron los márgenes del agua en una imagen reconfortante. Los pollos de flamenco solo permanecen 4 o 5 días en el nido. A partir de entonces, se unen a los otros recién nacidos, formando una especie de guardería infantil que es vigilada por unos cuantos adultos. La Agencia de Medio Ambiente se hizo cargo de la gestión de esta reserva integral en 1985, iniciando un programa de seguimiento e investigación de las aves acuáticas de Fuente de Piedra. Uno de los pilares más importantes del programa es precisamente el anillamiento y marcaje de los pollos de flamenco, empresa que desarrolla junto con la Estación Biológica de Doñana desde 1986 y que era precisamente nuestro objetivo de filmación. Filas de embarrados voluntarios vuelven agotados pero alegres de las proximidades de la colonia de cría. El anillamiento ha sido un éxito y se disfruta ahora de la consecución de una operación perfectamente planificada que comenzó, como todos los años, a primera hora de la mañana. Al despuntar el alba, cerca de 200 personas, separadas en grupos previamente instruidos,
se acercan de forma coordinada a la colonia. Poco a poco se lleva al grueso de los pollos y los adultos que los vigilan hacia un capturadero próximo, de forma que los jóvenes flamencos no tengan que realizar grandes desplazamientos. Dos cercados en forma de V hacen de embudo cuando los pollos son dirigidos hacia el corral que sirve de capturadero. La operación de anillamiento se planifica alrededor de 70 días después de los primeros nacimientos para que los pollos no sean ni demasiado pequeños como para sufrir con el proceso, ni demasiado crecidos como para que ya puedan volar. La operación se hace en el menor tiempo posible. Por encima de ninguna otra consigna, se busca perturbar mínimamente a la colonia, por lo que todos los voluntarios han tenido que pasar por una preparación previa sobre el manejo y anillamiento de estos animales. El embudo, en forma de V, conduce a un corral principal de 1,35 metros de altura y 16 metros de diámetro, al que están adosados 6 corrales secundarios que se utilizarán para el marcaje. Es aquí donde son capturados uno a uno y conducidos a los corrales de marcaje, en donde los reciben distintos grupos de anilladores. No sé, esto tan grande como no se ve hablando. Cada uno de los pollos capturados pasa entonces por un rápido proceso en el que se le anilla y se le toman medidas morfométricas. A cada animal se le coloca una anilla de PVC con un código alfanumérico en la tibia izquierda y otra metálica en la tibia derecha. Luego se le miden el ala, el pico y el tarso, se le pesa y por último se le extrae sangre de una de sus patas. DXR. Sin anillar no fregáis pollo. Vale. El proceso es el siguiente. Se apunta el código de la anilla de PVC. Estos datos permiten a los científicos adquirir los conocimientos necesarios para vigilar y cuidar la población de esta especie y garantizar de esta forma su futuro. Gonzalo, Una vez que se termina con el pollo, un portador se lo lleva para proceder a la suelta. ¿Qué es lo que? Y por último, una vez acabado el marcaje del número de individuos requerido por el modelo matemático que rige el programa de seguimiento, los pollos son devueltos a la laguna sin haber sufrido más que un pequeño susto. sacado de la pata.
Los últimos objetivos de nuestra 10ª ruta alternativa se encontraban del otro lado del mar. Otra tierra y otro continente prolongan España en la vecina África. Nuestra primera parada, más próxima a la península, era la ciudad de Ceuta, la mítica Avila, que ya fuera citada hace 2500 años en el periplo Masaliota como lugar ocupado por una de las legendarias columnas de Hércules. Ceuta fue visitada por fenicios y visigodos, repoblada por andalusíes del Califato de Córdoba, conquistada por los portugueses y finalmente pasó a la corona española. Es comprensible, pues, que entre sus edificios más antiguos se encuentren fortificaciones y murallas defensivas que hablan de su turbulenta historia. Hoy, Ceuta se ha convertido en una bulliciosa y moderna población. Entre sus edificios nuevos y funcionales, aún se esconden pequeñas sorpresas que embellecen el casco urbano con su arquitectura colonial, como es el caso de su recoleta y modesta catedral. Al igual que en su periferia, el interior de la ciudad está salpicado de recuerdos de su belicosa historia. Aprovechando parte de las murallas portuguesas levantadas en el siglo XVI, se construyó en 1967 el moderno edificio del Parador de Turismo, conocido como Hotel La Muralla. En su confortable interior pudimos no solo encontrar descanso, sino también conocer y degustar la cocina ceutí, tan adornada con las especias de su país vecino. Un corto trayecto marítimo separa Ceuta de Melilla, destino final de esta 10ª etapa. Si la historia de Ceuta está llena de avatares, la de su hermana africana lo está aún más. Los bereberes se asentaron en el siglo V. Fue invadida por los vándalos, la ocupó el Imperio Bizantino a mediados del siglo VI, volvió a ser tomada por los musulmanes en el siglo VII y finalmente abandonada en ruinas a causa de las luchas entre los sultanatos de Fez y Tremecén durante el siglo XIV. En 1497, cuando el duque de Medina Sidonia consigue su propósito de tomar Melilla para España, se inicia una fructífera etapa para la ciudad que ha seguido española hasta nuestros días. Melilla se compone de dos ciudades bien definidas. Una es una ciudad moderna que se extiende por el llano de la bahía y las colinas, mientras la segunda, conocida como Melilla la Vieja, o pueblo, es una preciosa reminiscencia de tiempos pasados. Esta singular población, por desgracia desconocida para tantos españoles, es una agradable sucesión de sorpresas. Casas llenas de encanto, de simbiosis arquitectónicas entre estilos europeos y estilos procedentes del desierto.
Melilla se ha enriquecido a lo largo de su historia con la interacción de 4 religiones y 4 culturas diferentes. Cristianos, musulmanes, hindúes y judíos convivieron y conviven pacíficamente en sus calles, y como resultado Melilla es abierta y tolerante, rica en costumbres y tradiciones propias. La ciudad, que fue colonia comercial fenicia y puerto estratégico en las guerras entre cartagineses y romanos, nos iba a decir adiós desde su moderno puerto deportivo mientras embarcábamos en un viaje por aguas del Mediterráneo. Un viejo pesquero noruego, transformado y reconstruido, se ha convertido en Alnitak, un barco de estudios oceanográficos. Los miembros de Alnitak han centrado sus estudios en aguas mediterráneas para conocer y preservar este precioso pero delicado ecosistema marino. El proyecto Alnitak nació en 1989, cuando Ana y yo, que hasta entonces habíamos estado navegando en los barcos de Greenpeace, decidimos restaurar este viejo velero, el Toftebag, que hasta entonces se había dedicado a la pesca del arenque por el Atlántico Norte. Decidimos restaurarlo para dedicarlo a la conservación del mar Mediterráneo. Los objetivos de Alnitak son principalmente la elaboración de estudios científicos relacionados con la conservación del Mediterráneo y en especial de algunas especies de mamíferos marinos o tortugas marinas, y también la creación de programas de educación medioambiental, vídeos, documentales, programas para colegios y también programas de formación para universitarios. Las campañas anuales se realizan contando con ayudantes que, por el método del voluntariado, aprenden en el barco la vida y costumbres de las especies y los distintos métodos científicos para estudiarlas. Es una forma de aprender, colaborar en los estudios biológicos y conocer algunas de las especies más fascinantes de la fauna española.